Bienvenidos a la siguiente sección del curso online de Biomecánica Humana. En este caso vamos a trabajar, como vimos la vez pasada, ya lo que son los movimientos y en este caso la parte muscular que activa lo que sería algunos movimientos de la pelvis, movimientos lumbares. Vamos a arrancar entonces con todos aquellos músculos que tienen relación con la columna lumbar de forma directa o indirecta, para que recuerdes lo que viste en la parte de anatomía y kinesiología en la universidad. Por supuesto, los primeros músculos que vamos a trabajar sería el glúteo medio. Vas a conseguir en tu material todo un desarrollo de cada una de las diapositivas donde vas a tener lo que es el origen y la inserción del músculo y quién lo inerva. Importante hablar sobre el glúteo medio es que vas a tener fibras anteriores que son rotadores internas hasta más de 90 grados de flexión de cadera, fibras medias y posteriores que son rotadores externos hasta 90 grados de flexión de cadera. Vas a conseguir en mucha literatura lo que es el GMA y el GMP, que es el glúteo medio anterior y el glúteo medio posterior. El glúteo medio, entonces, con sus fascículos posteriores también, es extensor y rotador externo de cadera, regula la rotación interna, porque va a ser un músculo que va a regular un movimiento, y restringe la rotación interna. Si yo tengo un músculo que se llama glúteo medio y lo tengo en acortamiento, él va a generar entonces una limitación de posible movimiento de rotación interna de cadera. Y es un músculo estabilizador de la pelvis en la horizontal. Recuerda que el glúteo medio se va a contraer en el momento en que haces el paso hacia adelante, cuando tú te apoyas en una sola pierna, cuando llevas la rodilla al pecho en esta forma, parado, el glúteo medio que está apoyado en piso va a generar una contracción y va a darle estabilidad a la pelvis. Esa es la función propia del glúteo medio. El glúteo menor va del ilio en la escutadura asiática mayor, inervado por L4-S1, tiene fibras también anteriores que rotan internamente hasta más allá de los 90 grados de flexión, y las fibras posteriores son rotadoras externas antes de los 90 grados y rotadoras internas después de 90 grados. Fíjense que la musculatura tiene un comportamiento rotador interno-externo antes o después de los 90 grados. Pero algo muy particular que tienes que saber del glúteo menor es que el glúteo menor tiene entonces una inserción a nivel de la cápsula, lo que hace que genere entonces una tensión capsular cuando éste se activa. Y de esa manera entonces estamos observando lo que sería la acción estabilizadora del glúteo menor en lo que sería la articulación coxofemoral. Vamos a ver ahora a nuestra modelo para que veas cuál es la acción propia de los músculos glúteo medio y glúteo menor. Para esto entonces vamos a pedirle a nuestro paciente que se rote y se acueste de lado viéndolos a ustedes. Bien. Vamos a hacer entonces lo que sería la observación de la fuerza del músculo glúteo medio. Entonces la pierna que está arriba debe ser extendida, la ponemos abajo en camilla, alineamos completamente el cuerpo de la persona y en este caso vamos a pedirle que flexione la rodilla para evitar un trabajo del músculo tensor de la fascia lata. En esta posición, la paciente lo que va a realizar, o nuestra modelo va a realizar, es una abducción de cadera. Y va a mantener la posición desde la posición inicial. Bien, entonces en esta posición le pedimos a la persona que eleve la rodilla y esa sería entonces la acción del glúteo medio en cadena cinética abierta. Descendemos. Tenemos que flexionar la rodilla para hacer la prueba muscular porque simplemente estamos quitándole acción a lo que sería el músculo tensor de fascia lata. En cadena cinética cerrada es el momento en que el glúteo medio trabaja cuando estoy en bipedestación haciendo la marcha y cada vez que hago el apoyo del talón y la pierna se desplaza hacia adelante. Importante entonces, recuerda que el músculo también va a ser rotador. Cuando hagamos ejercicio físico, entonces las rotaciones antes o después de la flexión de 90 grados de cadera nos va entonces a inmiscuir a estos músculos en el entrenamiento. Bien. Glúteo mayor. El glúteo mayor entonces tiene una particularidad que está descrita ya en alguna literatura que tiene 4 fascículos. Tenemos un fascículo superficial lateral, un fascículo profundo medio superior, un fascículo profundo medio inferior y un fascículo profundo sacro. Normalmente esta información no la manejamos totalmente en lo que es los libros de anatomía, pero realmente lo que se está dando gracias a la gente de Kinetic Control y de Mark Comefort, y ahí lo que estamos hablando en este curso, tenemos estos 4 fascículos en donde ese fascículo superficial lateral va a ser la parte del músculo que va a generar potencia para hacer extensión de cadera. Los músculos fascículos profundos medial y superior van a ser los que controlan movimiento y el fascículo profundo sacro, que lo puedes ver acá, que es un fascículo pequeño, corto, que está en esta zona, al contraerse entonces se genera entonces la estabilidad de lo que sería la articulación sacroiliaca. Entonces tenemos fibras anteriores, intermedias y posteriores,
del ilion sacro y coxis hasta la tuberosidad glútea del fémur y la banda iliotibial, inervado por L5-S2, y es rotador externo antes de los 90 grados de flexión de cadera. Después de los 90 grados es rotador interno y sus fibras entonces van a hacer diferentes acciones. Para el caso del glúteo mayor, entonces vamos a ver cómo se prueba el glúteo mayor. Le vamos a pedir a nuestro paciente que se acueste de cúbito boca abajo, como decimos normalmente en el argot para bromear un poco sobre la posición. Estamos en decúbito prono. En esta posición de cúbito prono, la persona tiene la cabeza cómoda, flexionamos una pierna. Le vamos a enseñar a la persona que eleve la pierna al techo y mantenga la posición de la pierna en el aire. Esa es la acción entonces del glúteo mayor. Bajamos. Psoas. En el caso del músculo psoas vamos a pedirle a nuestro paciente que se acueste boca arriba para que espere la indicación de lo que vamos a hacer para el músculo psoas. En este caso el músculo psoas tiene dos fibras, unas fibras anteriores y unas fibras posteriores. Observa esta imagen. Date cuenta cómo tenemos entonces inserciones del psoas en la parte anterior del cuerpo de la vértebra y en la transversa que está más atrás. En una vista lateral, fíjate que tenemos diferentes líneas de fuerzas relacionadas al psoas. ¿Qué significa? Que el psoas entonces va a tener capacidad de inducir ciertos grados de fuerza de flexión lumbar y en otras, las fibras posteriores van a tener una tendencia a hacer fuerzas de extensión lumbar. Ahora, lo importante que cabe acá del psoas es lo siguiente. Por la longitud del músculo es incapaz de flexionar la cadera. Ya se ha demostrado con estudios de electromiografía que él es incapaz de poder hacer flexión de cadera porque las fibras del psoas son demasiado verticales y muy delgadas. Por lo tanto, la contracción del psoas tiene una capacidad limitada para poder generar fuerza de levantamiento. Su fibra es de 3 a 8 centímetros y se acorta de 1 a 1,5 centímetros las fibras anteriores y de 1 a 2,25 las fibras posteriores. Eso quiere decir que él no es capaz de contraerse al máximo. Por lo tanto, la función del psoas realmente es la estabilización de la columna lumbar. En algunas fuerzas va a generar algo de extensión, un poco de flexión, pero no va a ser un flexor como tal porque no tiene la potencia para hacerlo y en el caso de la cadera no tiene la capacidad de hacer flexión de cadera. Las ramas posteriores están inervadas por ramas ventrales del nervio espinal y las ramas anteriores inervadas por el nervio femoral. Eso quiere decir que tiene inervación distinta. Entonces sería un estabilizador local de la columna lumbar. Él lo que va a hacer es estabilizar las vértebras y coapta la cabeza del fémur. Por lo tanto, lo que hace es estabilizar lo que sería la articulación coxofemoral. Además, estabiliza la articulación sacroiliaca. Esa es la función real del psoas. Hace extensión de los segmentos lumbares altos y flexión de los bajos y por su cercanía al eje de rotación solo produce momentos pequeños, es decir, no puede generar un movimiento completo de flexión o de extensión. Puede generar hasta 100 kilogramos en la zona L5-S1 solo cuando te levantas en posición sedente y rota posteriormente el ilíaco. En el caso del ilíaco, la coaptación de la cabeza del fémur en el acetábulo genera un empuje del acetábulo en dirección superior, generando una rotación posterior del ilíaco, y eso es lo que hace el psoas con el ilíaco. De una manera indirecta lo rota hacia atrás. Entonces, en el caso del psoas, para la activación del músculo psoas, como se han hecho las pruebas normalmente, le pedimos a la persona que flexione la rodilla, mantenga posición de 90 grados y en este caso hacemos un pequeño empuje para probar la fuerza. No dejes que te mueva, empuja mi mano. Fíjense que aunque la prueba del psoas es una prueba de flexión de cadera, no es porque él flexione la cadera, sino porque el ilíaco está rotando hacia posterior, que es la acción que hace el psoas. Él se activa en esta posición, coaptando las articulaciones vertebrales y dándole entonces la rotación posterior al ilíaco. Y es por esa razón que cuando vayamos a estudiar el músculo psoas, ya no lo debemos estudiar como el psoas ilíaco. Vamos a estudiar el psoas por un lado y el ilíaco por el otro, porque el ilíaco va a hacer otra acción. En este caso el músculo ilíaco es un músculo mucho más grueso, mucho más grande y por lo tanto él sí va a poder hacer la fuerza de flexión de cadera, enervado por L2, L3, el flexor de cadera, rotador anterior del ilíaco. Esa rotación anterior del ilíaco es en cadena cinética cerrada, ¿ok? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el segmento proximal se acerca al distal, eso es cadena cinética cerrada. Y por lo tanto, entonces, el ilíaco y el psoas son opuestos en la acción que realizan en el hueso ilíaco.
Eso es otra de las particularidades que dice que tenemos que estudiar el psoas y el ilíaco como músculos aparte. En el caso del movimiento del psoas, controla la rotación posterior del ilíaco de forma excéntrica. ¿Cómo probamos el músculo ilíaco? Le pedimos a nuestro paciente que se siente en la camilla y manteniendo el tronco neutro, le pedimos que lleve la rodilla derecha lentamente al pecho. Esa sería entonces la prueba de fuerza muscular para el músculo ilíaco. Bien. En el caso del cuádriceps, entonces recuerda que tenemos en el caso del cuádriceps 4 músculos que forman parte de este componente: el recto anterior, el vasto externo y el crural, y el VMO, que es el vasto medial oblicuo. En el caso del VMO, que es el vasto medial oblicuo, él se va a comportar como un estabilizador propio de la rótula. En cambio, los demás músculos son los que van a mover propiamente la extensión de rodilla y también asisten en la flexión de la cadera. El músculo cuádriceps entonces va a insertarse en la rótula y está inervado por L2, L4. Ya hablamos de la estabilidad del vasto medial oblicuo y de las acciones de los demás músculos como extensores de rodilla. Entonces, cuando vamos a probar un músculo cuádriceps, le pedimos entonces a nuestra paciente que haga simplemente una extensión de rodilla lentamente y observamos la acción del músculo. Y vemos la acción propia del cuádriceps. Si quisiera activar, por ejemplo, de manera aislada el vasto medial oblicuo, le pediría a mi paciente entonces que se acueste de cúbito supino en la camilla y le pediríamos entonces que observásemos justo en este punto un acercamiento para que veamos la acción del músculo vasto medial oblicuo. Y le pedimos entonces a la paciente que trate de solamente contraer esta porción muscular sin levantar el resto del vasto, hasta ahí. Esa pequeña contracción ya activa entonces el vasto medial oblicuo como extensor. Vean cómo se mueve la rótula, sin que se mueva la parte superior. Muy bien. El músculo popliteo se origina en la cara lateral del cóndilo, seguimos avanzando en el programa, lateral del fémur y en la cápsula de la articulación de la rodilla. Es un músculo entonces que va a estabilizar propiamente el movimiento de la rodilla y de la rotación axial de la tibia. Presenta inserción tendinosa en el menisco lateral de la rodilla. Eso es importante porque entonces regula los deslizamientos propios del menisco en los movimientos de flexo-extensión de rodilla. Y su inserción en la cara posterior de la tibia superior a la línea del sol. Está inervado por el nervio tibial L5S1. Por lo tanto, los movimientos que el músculo popliteo va a realizar van a ser netamente rotación interna, externa de la tibia, la rotación axial. Son pruebas que tú puedes hacer fácil con tus compañeros o con tus pacientes o contigo mismo ahí sentado en la silla donde estás viendo este video, en donde simplemente pones tu pie apoyado en el piso y haces un movimiento suave de rotación interna externa. Va a generar entonces el movimiento que él produce y regula el movimiento en dirección contraria. Esa es la acción propia del popliteo. Los músculos obturadores, obturador externo, obturador interno, géminos y nuestro querido amigo el gran piramidal, van a ser entonces músculos que van a generar netamente rotación externa. Todos estos músculos que ves acá son rotadores externos de cadera y son los que van a regular también la rotación interna, o su modificación en su tensión o la guardia de la musculatura puede limitar el movimiento de rotación interna. Vas a tener entonces el obturador externo, obturador interno, cuadrado crural y el gran piramidal. Por supuesto, el gémino superior y el gémino inferior. Este grupo entonces es rotador externo. Todos estos músculos son rotadores externos de cadera. La forma de probar los rotadores externos de cadera, entonces nuestro paciente se va a sentar en la camilla. Vamos a tratar de observar entonces un poco más abajo para que podamos ver el movimiento propio de la tibia. Muy bien. Esta pierna la llevamos un poco hacia atrás y vamos a llevar el pie hacia adentro. Vamos a hacer como si fuésemos a hacer un movimiento de rotación. Eso sería entonces la acción propia de estos músculos, la rotación externa de cadera.
Muy bien. Isquiotibiales. En el caso de la musculatura isquiotibial, que es la musculatura posterior del muslo, van a ser un grupo de músculos que se encargan de la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla. Tenemos el semitendinoso, tenemos el semimembranoso, están inervados por el L5-S2. Tenemos el bíceps crural. De un punto de vista estructural estamos hablando de 3 músculos, pero de un punto de vista funcional y de las técnicas de tejido conectivo estamos hablando de 4 músculos, porque el bíceps femoral se comporta en 2. Las pruebas de isquiotibiales son muy sencillas. Ponemos a nuestro paciente acostado de cúbito prono. Y le pedimos, por ejemplo, una activación del bíceps femoral pidiéndole que lleve el talón al glúteo del mismo lado. Entonces la dirección del movimiento es talón al mismo punto. Si yo hago una resistencia con ese estímulo, lo que estoy es probando la fuerza muscular del bíceps femoral. Pero si le digo a la persona que lleve el talón al glúteo del lado opuesto y hago una resistencia, estoy entonces activando la musculatura semitendinosa y semimembranosa. Los músculos aductores. Los músculos aductores entonces son los que cierran hacia la aducción la articulación coxofemoral. Tenemos el aductor mayor, tenemos el aductor menor, tenemos el aductor medio y tenemos el pectíneo. Cuando tú observas la distribución funcional de cada uno de estos músculos, te vas a dar cuenta que tenemos músculos grandes, que en este caso van a ser los que mueven, músculos intermedios, que van a ser los que controlan el movimiento, y los músculos más pequeños, que van a hacer funciones de estabilización de la articulación. Las pruebas de aductores, que nosotros normalmente manejamos, lo hacemos con el paciente de cúbito lateral. Vamos a hacer ahorita la prueba. Bien, entonces la musculatura aductora, paciente se acuesta de cúbito lateral, dándome la espalda a mí. Recuerden siempre colocar la almohada a su paciente. Vamos a colocar la pierna de adelante en flexión y ponemos el pie al frente. Y la pierna que está abajo la estiramos. Alineamos el contexto del cuerpo del paciente. Y en esa posición le pedimos a la persona que, manteniendo la rodilla en extensión, eleve la pierna al techo. Y mantenga la posición. Esa es la acción del músculo, los músculos aductores. Muy bien, boca arriba. Músculo sartorio, bien que un músculo largo se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, llega a la parte interna de la tibia. Está inervado por el nervio crural L2, L3. El músculo sartorio entonces va a generar un desplazamiento de flexión de cadera con rotación externa. Es el movimiento que hacemos cuando queremos cruzar nuestras piernas sentados frente a una conversación, en una reunión en la que estemos. Vamos a sentarnos entonces al borde de la camilla y simplemente le vamos a pedir a la persona que coloque el pie derecho sobre la rodilla izquierda. Ese es el gesto que hace el sartorio, elevar la pierna en flexión con rotación externa. Perfecto. El tensor de la fascia lata, entonces sería un músculo pequeño que está en la parte anterior y superior de la cresta ilíaca, desde la espina ilíaca anterosuperior y llega a la banda iliotibial. Está inervado por L4, L5, es un músculo netamente abductor. Y como hicimos la prueba del glúteo medio, haremos la prueba del tensor de fascia lata, pero en este caso con la rodilla totalmente extendida. Esa sería la diferencia. Tensor de fascia lata con rodilla extendida y el glúteo medio con rodilla flexionada. En el caso de los músculos multífidos, que ya son los músculos que mueven propiamente la columna lumbar, vean que el multífido entonces parte de la espinosa de un nivel y llega a 2 niveles más abajo hacia la transversa. Entonces va de las transversas a la espinosa 2 o 3 niveles por arriba, está inervado por las ramas mediales, la raíz dorsal, que emerge de la forámina entre dicha vértebra y la inferior, genera poca rotación, ambos se activan en los movimientos, es más un rotador posterior, es decir, es más un extensor y genera extensión con rotación. Ayuda a la congruencia facetaria, por lo tanto es un músculo que estabiliza propiamente las carillas articulares y por lo tanto estabiliza la faceta. Esa musculatura multífida es la que debe encargarse, igual que la musculatura intertransversa, que son músculos bien pequeños, que están en este caso en el espacio intertransverso, igual que los músculos interespinosos,
igual que la musculatura iliocostal lumbar o torácica, que son los músculos paraespinales, son los que se encargan entonces de generar estabilidad facetaria y controlar el movimiento cuando hacemos un movimiento de flexión o de inclinación anterior. Estos músculos van a generar entonces, lo primero, una fuerza cooptativa facetaria y luego pueden controlar excéntricamente cuando usted hace una inclinación anterior. El iliocostal lumbar y torácico, el longuísimo también forma parte de estos músculos. Entonces, si yo quisiera ver la activación de los músculos multífidos, vamos a observar entonces el ejemplo aquí con la paciente. Si yo quiero ver la activación de multífidos, simplemente le digo a mi paciente, como si yo le estuviese alando el cabello, quiero que crezca. Ese gesto simplemente ya activa la musculatura de los multífidos. Los músculos pequeños están haciendo una contracción y están alineando las vértebras. En cambio, los músculos más grandes van a activarse cuando ella, por ejemplo, yo le digo, quiero que mantengas tu columna en esta posición y te inclines hacia adelante. En este movimiento de inclinación, entonces los músculos más grandes van a regular excéntricamente el movimiento hacia adelante y va después a regresar el tronco hacia atrás. Esa sería la función propia de estos músculos. Transverso abdominal, músculo del core, músculo que da estabilidad. Este músculo es importante en el trabajo y la evaluación de todo lo que hagamos en fisioterapia. Es un músculo que tenemos que trabajar cuando tenemos disfunciones o patologías de la columna. Va del ligamento inguinal hasta la cresta ilíaca, fascia toracolumbar y las costillas 7 a 12 y se inserta en la línea alba, el pubis y la cresta pectínea. Literalmente cubre toda la parte abdominal. La musculatura del transverso abdominal, junto con la musculatura del recto abdominal y lo que serían los músculos oblicuos, tanto el mayor como el menor, forman parte del core, forman parte de lo que es la estabilización propia de la zona lumbar. Bien, antes de pasar al cuadrado lumbar, entonces veamos qué sucede con cada uno de los músculos. Le vamos a pedir a nuestra paciente que se acueste de cúbito supino en la camilla. Y vamos a poner atención en el abdomen. Si yo quiero que el transverso abdominal se active, simplemente le digo a la persona que meta la barriga. Vean cómo hunde el abdomen. Eso sería una activación del transverso abdominal. Soltamos. El transverso abdominal hace justamente ese gesto. Si voy a evaluar, por ejemplo, el movimiento del recto abdominal, entonces le pido a mi paciente que doble las rodillas, genero una fijación en los pies y le voy a pedir a la persona que se siente adelante. Esa sería la acción entonces propia del recto abdominal. Abajo. Si quiero ver cómo se activan los oblicuos, le digo a la persona que coloque sus manos en los muslos, le voy a pedir que deslice sus manos al frente y luego rote hacia un lado. Bajamos. Vamos a hacerlo hacia el otro lado para que ustedes puedan ver. Va a deslizar sus manos hasta la rodilla y cuando llegue a las rodillas va a rotar el tronco completamente a la izquierda. Esa sería la acción propia del oblicuo. Abajo. Esas serían algunas de las pruebas. Igual hay formas de las diferentes valoraciones, hay literatura que te habla sobre la forma de acción de cada uno de los músculos, pero en este caso lo que queremos ilustrar es cuál es la acción que hace el músculo en el movimiento humano. El músculo cuadrado lumbar es otro músculo que se encuentra en la parte lateral de la cuerda lumbar, insertado en la última costilla y de parte de la cresta ilíaca. La función del músculo lumbar es estabilizar la respiración y mueve en flexión lateral la columna lumbar. Observa entonces qué hace el cuadrado lumbar. Vamos a sentarnos en la camilla. En cadena cinética abierta o en cadena cinética cerrada. En cadena cinética abierta le vamos a pedir a nuestra paciente que la pelvis del lado derecho la eleve hacia el hombro derecho. Vamos a repetir el movimiento. Elevamos. Esa sería la acción propia del cuadrado lumbar derecho. Acercar el ilíaco a la costilla. Pero si yo le digo a mi paciente ahora que ponga las manos al frente, que coloque las manos en el pecho, y ahora hago un movimiento de inclinación lateral derecha, el cuadrado lumbar izquierdo está haciendo un control excéntrico del movimiento y luego hace un movimiento concéntrico cuando vuelvo al punto neutro. Eso lo estaría haciendo el músculo cuadrado lumbar. Muy bien. Perfecto. Entonces, si has entendido la clase de hoy, ¿cuál sería la activación del glúteo mayor?
cómo activo el glúteo mayor en su acción local, cómo lo activo como movilizador y cómo lo activo como estabilizador global. Literalmente la respuesta sería la siguiente: como una activación en prono local es acostar al paciente de cúbito prono, nos acostamos de cúbito prono, y simplemente le vamos a pedir a la persona que haga una activación de los glúteos, quiero que apriete los glúteos. Eso es una estabilización local, el glúteo no hace más nada que apretar. Bien, vuelve a hacer el movimiento, estabilizador local. Si lo quiero como un movilizador, entonces vamos a flexionar la rodilla y la paciente entonces va a llevar el pie al techo y baja, pie al techo y baja, repetimos, eso es la activación del glúteo mayor como movilizador. Bajamos la pierna. El glúteo mayor como estabilizador, en este caso sería, por ejemplo, el ejercicio de peso muerto, en donde tenemos una pesa en nuestras manos y deslizamos en dirección anterior. En este caso el glúteo mayor estaría haciendo un excéntrico controlando el movimiento propio de la cadera hacia la flexión. Eso sería entonces el músculo glúteo mayor como un estabilizador global. En la zona lumbosacra hay una serie de ligamentos que, además de lo que estamos hablando de la parte muscular, van a trabajar como también ligamentos extrínsecos. Estos ligamentos extrínsecos quiero que los tomes en consideración en este punto porque, por ejemplo, el ligamento sacroespinoso va a generar entonces el ligamento sacrotuberoso, van a tener dos líneas de fuerzas en donde van a bloquear el movimiento propio del sacro. El sacro tiene relación directa con el L5. Entonces, cuando veamos la parte del sacro, quiero que recuerdes estos ligamentos porque estos ligamentos extrínsecos de la columna lumbar son necesarios para darle estabilidad y frenar un poco el movimiento. Si observamos las líneas de fuerza de estos ligamentos, va a controlar entonces lo que sería la nutación sacra o la inclinación sacra. Y de esta manera va a limitar entonces el movimiento lumbar. Eso es importante que lo sepas porque cuando tenemos algún tipo de trastorno en la articulación lumbosacra o en la zona sacroiliaca, tenemos que estar pendientes de si está haciendo su función estabilizadora correcta o no. Muy bien, espero que te haya gustado esta parte de la clase. Si ya sabíamos lo que estábamos trabajando en este curso, perfecto. Si hay cosas que no recordabas, es bueno para ti también. Y si tienes dudas y hemos aclarado alguna de ellas, también es bueno para ti. Cualquiera de las cosas que hayamos hecho y haya sido tu experiencia es positivo para tu formación y por lo tanto lo que importa es que sigamos avanzando en el conocimiento. Nos vemos entonces en la próxima sección donde vamos a seguir hablando sobre movimientos accesorios y clásicos de otras zonas corporales. Nos vemos entonces en la próxima sección.